empezar, spoiler alert. La Revolución de Mayo en realidad no ocurrió exclusivamente en la jornada del 25 de mayo de 1810. En realidad fue un largo proceso que terminó de ordenarse recién con la Declaración de la Independencia en 1816. A principios del siglo XIX no éramos una nación como ahora, sino que formábamos parte del virreinato del Río de la Plata. Veníamos de varias broncas, como las peleas por el libre comercio, los levantamientos indígenas, los reclamos de los criollos por cuestiones políticas y los fuertes cambios de las reformas borbónicas. Y encima de todo, dependíamos 100% del rey de España, algo que ya no estaríamos aguantando. Pero parece que el rey nos estaba descuidando un poco, porque en 1806 y en 1807 los ingleses intentaron invadirnos y nosotros nos defendimos solos, sin que el rey nos mande ni media onda. Esto empezó a abrirle los ojos a los criollos, quienes se plantearon sus serias dudas sobre si seguir bajo el dominio español. Y para nuestra suerte, al año siguiente, el mismísimo rey terminó en cana en manos de Napoleón Bonaparte. Entonces, preso el rey, ¿podíamos crear nuestro propio gobierno? Según la tradición española llamada retroversión de la soberanía, el poder del rey venía del pueblo. En caso de que éste estuviese preso, esa soberanía volvía al pueblo, quien podía gobernarse a sí mismo. Mientras el hermano de Napoleón era nombrado rey, en España y otras regiones de América se formaron juntas de gobierno que respondían al cautivo rey Fernando VII. La cosa es que en mayo de 1810 nos llegó el notición de una posible total derrota de España, ya que incluso esas juntas habían caído. Y ahí empezó la verdadera crisis final del lazo colonial. Y acá viene toda la historieta que nos hartábamos de escuchar. Se juntaron en el Cabildo durante la semana de mayo, lo rajaron al virrey Cisneros, formaron la primera junta y ¡viva la patria! Pero déjame decirte que fue un poquito más complejo. Sobre estos sucesos hay bocha de mitos, como si existían paraguas en la época o las escarapelas que repartían French y Beruti eran de anda a saber qué color. Pero la posta para entender procesos históricos tan importantes es mirarlos como eso, procesos, y no como la suma de mitos de la historia. Sí, es cierto que se juntaron en el Cabildo, pero ¿quiénes se juntaron? Solo fueron invitados vecinos ricos de la ciudad de Buenos Aires a decidir qué hacer con todo el virreinato. Ni representantes del resto del territorio, ni pobres, ni indígenas, ni personas esclavizadas, ni mujeres. De hecho, las pocas mujeres que aparecen mencionadas en el relato clásico son esposas de o casos como Mariquita Sánchez de Thompson, nombrada únicamente como dueña de la casa donde se tocó el himno en 1813. ¡Qué loco! Porque ella fue no solo una rebelde, sino una gran referente intelectual de la época. Volviendo a la semana de mayo, se juntaron estos hombres y luego de varias discusiones expulsaron al virrey Cisneros. ¿Se acuerdan eso que les dije de la retroversión de la soberanía? Bueno, los chabones utilizaron los mismos principios de la tradición española para formar la primera junta de gobierno patria. Preso el rey y expulsado el virrey, el poder volvía al pueblo y este podía gobernarse. Y la historia parece quedar ahí. Se cierra una etapa y recién vuelve a abrirse otra en 1816. Pero no, ya les anticipé que la revolución fue un proceso largo que duró casi una década. Dentro de este nuevo gobierno local se distinguieron dos grupos opositores. Por un lado, el liderado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, quien consideraba que había que esperar a todos los representantes de las provincias del virreinato y la independencia no era una cuestión urgente. Por otro lado, estaba el abogado Mariano Moreno, quien, basándose en los principios de la Revolución Francesa, quería armar bardo e independizarse ya, sosteniendo que el lazo colonial con España no era legítimo por provenir de una conquista, y la decisión tenía que tomarla Buenos Aires cuanto antes. Un datito, Moreno murió dudosamente por causas naturales en 1811 rumbo a Inglaterra, luego de que Saavedra impusiera su postura y lo enviara a una misión diplomática. Igual en algo estaban de acuerdo, aunque no coincidían en el cuándo, ambos creían que la independencia iba a ser un hecho. Y para no hacer enojar al rey, en el caso que le dieran la domiciliaria, idearon una estrategia llamada la máscara de Fernando. Esta consistía en jurarle fidelidad al rey y caretearla, mientras por detrás iban viendo qué onda con la independencia. Hasta acá nos gobernamos, tranca piola, pero no éramos independientes. Pasa que en 1810 las condiciones todavía no estaban listas. Por el lado económico, dato no menor, dependíamos del monopolio español y no había mucho acuerdo sobre cómo resolverlo. Por el lado político, tampoco había consenso sobre cómo sería la independencia y qué haríamos una vez que la tuviéramos.
Encima, la bronca va a seguir unos años más, y durante los 6 gobiernos revolucionarios que siguieron, se fueron pasando la papa que quema. La nota común durante la década revolucionaria va a ser la pica constante entre Buenos Aires y el resto del territorio por el fuerte centralismo porteño. Rarísimo, ¿no? El espíritu de la revolución llegó también a grupos que hasta entonces habían sido sometidos, como indígenas y personas esclavizadas, quienes comenzaron a plantearse otro tipo de independencia. Es importante revisar y complejizar las lecturas de la historia para hacerle honor. La creación de un gobierno patrio fue el puntapié inicial para el proceso de emancipación y posterior organización de la nación argentina, en el que no faltaron los conflictos y al que, obviamente, no se llegó de un día para el otro. Reconozcamos lo que nos costó tener la libertad para verdaderamente decir ¡viva la patria!